Dementes Conectadas. 3 personalidades distintas desmitifican la salud mental. Carla Vilet, Rodrigo Herbert y Basti Santoyo se quedan contigo hoy en Dementes Conectadas. Hola amigos que nos escuchan, que nos ven, estamos hiper contentos de poder estar aquí una vez más y para ustedes, pero principalmente para Carla, le voy a decir en qué espacio estamos de la vida. Carla, este es el podcast de Mentes Conectadas, bienvenida. Me están haciendo bullying porque si no nos escucharon la vez pasada, pues como que en mi TDA no me permitió decir bien el nombre del podcast, entonces dije algo distinto, poquito. Del proyecto que llevamos 2 años haciendo, Carla, bueno, ahí se le cruzaron los cables, pero bienvenidos sean todos ustedes y Rodrigo, bienvenido con esta tranquilidad que siempre te caracteriza. Muchas gracias, sí, no, venimos radiantes, venimos con todo y listos para hablar del tema de hoy, muy bonito tema. Muy bonito tema, pero antes de nuestro tema que va a causar impacto, pues hay que ir a nuestra ya queridísima en este tercer episodio de esta temporada, Zona de Desconexión. Carla, se llama Zona de Desconexión este segmento. ¿Y qué traes para esa zona de desconexión, Rodrigo? ¿Qué me desconecta a mí? Bueno, el día de ayer, yo sé que este episodio va a salir algunas semanas o hasta meses después. En el 27, pero... Pero el día de ayer fue la inauguración de la Copa del Mundo, ¿no? Con un partido México-Sudáfrica. Muy pitero, por cierto. 2-0 bueno, México, pero bueno, así empezó la Copa del Mundo. Vamos a ver qué nos depara esta Copa Mundialista. Y estaba yo pensando en cómo este tipo de justas deportivas se vuelven también como medio complicadas en la cuestión intrafamiliar o en la cuestión de pareja, ¿no? ¿Saben ustedes que hay un aumento importante de la violencia de pareja durante este tipo de competiciones? Esta es la parte, fíjate, es la parte que yo tenía como pensado platicar, pero ya me arrepentí. Ya no quiero hablar de la violencia de pareja, a pesar de que sabemos que en todas las justas deportivas hay aumento de violencia de pareja, aunque gane el equipo, ¿eh? O sea, no es como que una cuestión de frustración de que porque perdió. O sea, no importa el resultado. Claro que tiene que ver el consumo de alcohol y todo eso. Pero en realidad yo me quiero ir ahora por una cuestión como política diferente, porque lo que me está desconectando de esta Copa del Mundo es cómo los países anfitriones se están comportando ante pues, los visitantes, ¿no? Y hablando específicamente de Estados Unidos, de cómo el mundo se hace pendejo a la hora de ver tantas vejaciones a los derechos humanos y a la gente en general, ¿no? O sea, hablamos de una detención de un futbolista iraquí donde lo trataron como criminal durante horas ahí en Estados Unidos, o esta deportación del árbitro somalí también, donde pues era un árbitro, es el mejor árbitro de África, no lo dejan entrar al país, lo regresan y se tiene que quedar por allá. O bien estas revisiones exhaustivas como por ejemplo a la selección de Uzbekistán, que los trataron también como si fueran pues terroristas, o por ejemplo no dejar que la selección de Irán pase la noche en el país, a pesar de que Estados Unidos es el país sede. Ese tipo de cosas, yo no sé cómo no nos afecta, ¿sabes? O sea, o no afecta a la gente en general. El ver este tipo de temas, porque pues hace que no se disfrute igual el fútbol, ¿no? Hace que no se disfrute igual la fiesta. O sea, digo, el ambiente mundialista se siente raro en esta ocasión. Sin embargo, ¿cómo le gusta a la gente hacerse güey y taparse los ojos ante esas cosas, ¿no? O sea, prefiero ir a verme mi partido con mi cerveza y en realidad lo que pueda estar pasando con el resto de la gente no me importa, ¿no? Desde una perspectiva de salud mental, todo esto genera un impacto negativo a los deportistas y esto va a influir muchísimo en el rendimiento. Yo sé que no son las mejores, a lo mejor, selecciones de fútbol del mundo, pero el hacerse sentirse humillados ante ese tipo de situaciones, por supuesto que van a hacer que sus resultados sean peores, ¿sabes? Entonces, no sé, o sea, hay una cuestión ahí a la dignidad personal que me genera mucha desconexión y siento que cada vez vemos más frecuentemente como sociedad este tipo de cosas, tanto en ambientes deportivos como por ejemplo, en Miss Universo y todas estas cuestiones que tienen que ver con unir al mundo en un solo lugar, se ha vuelto cada vez más complicado y como sociedad creo que nos estamos haciendo muy güeyes.
Y el broche de oro de lo que estás diciendo es que le entregan al presidente de Estados Unidos un premio por la paz. Sí. Entonces, el más pacífico de todos. Claro, sobre todo. Creo que este tipo de justas deportivas, como tú lo dices, deberían de demostrarnos que somos ciudadanos del mundo, no separarnos como nación. Entonces, pues sí desconecta. Y no se trata de que no veamos el fútbol, se trata de que no ignoremos todo lo otro que está sucediendo social y políticamente. Y alzar la voz. En medida desde nuestro lugar y desde nuestra trinchera, alzar la voz en contra de cualquier manifestación y violencia. Y llevamos un día de mundial. A ver qué nos deparan el resto de los días, ¿no? 39 días más. Bueno, muy bien. Vámonos al tema de hoy. Infidelidad. Perdonar es opcional. Sanar, no. ¿Te fueron infiel y sentiste que algo dentro de ti se rompió? ¿O fuiste tú quien fue infiel y ni siquiera logras explicar por qué aún amando a tu pareja? La infidelidad no solo rompe la confianza, también sacude el cerebro, altera las emociones y puede cambiar la forma en que ves el amor, a los demás y a ti mismo. En Dementes Conectadas hablamos de infidelidad, sin juicios, con conciencia. Descubre qué ocurre en tu cerebro cuando eres traicionado. El dolor es real y entiende qué sucede en la mente de quien engaña, porque no toda infidelidad nace de la falta de amor. Perdonar es una decisión. Sanar tu salud mental es una necesidad. Pues bueno, ya oyeron el tema. Digo, un tema también que... No dijimos cuál. Acuérdate que cuando... Sí dijimos. Acuérdate que hay una capsulita que sale en edición. No, pero... Gracias. Aquí a Yola y a George no les habíamos dicho cuál. Ok, bueno. Bienvenida, Basti. Bienvenida a tu El próximo episodio voy a estar yo solito. Espérenlo pronto. Bueno, hablemos de infidelidad. Carla. Ay, híjole, ahora sí que tu che, Basti. Bueno, ya, vámonos a tema. El tema de infidelidad. El tema de infidelidad lo vemos en consulta en el día a día. O sea, pasa muchísimo. Es una de las condiciones que más comúnmente podemos alcanzar a ver, tanto como si el paciente es quien tiene el proceso de infidelidad o a quien se lo han hecho, ¿no? Y ahí voy a meter mi cuchara psicoanalítica y voy a hablar un poquito de Freud y cómo Freud hablaba de que el deseo en realidad es lo que menos fijo está y que el objeto va a ir cambiando, el objeto de deseo me refiero, va a ir cambiando a lo largo de toda nuestra vida y que no es posible pensar que solamente vamos a tener un objeto de deseo a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Esto nos hace pensar que en realidad el establecernos en relaciones monógamas y ya, o sea, como de pareja a lo largo de toda la vida, claro que es posible, claro que hay relaciones de pareja completamente satisfactorias, pero como naturaleza humana es una cuestión de decisión, porque a nivel neurobiológico no estamos programados para ello. O sea, no estamos programados para solamente tener deseo sexual o deseo de apego hacia solamente una persona en nuestro vivir, ¿no? Entonces, ¿por qué somos infieles? O sea, ¿por qué se lleva a cabo la infidelidad? ¿Por qué? Y la primera parte que tenemos que pensar es en la neurobiología, ¿no? Hemos hablado ya en otros momentos acerca del sistema de recompensa, todo el sistema dopaminérgico, en donde, bueno, la dopamina, esta molécula de placer, pero no nada más de placer, sino también como de anticipación y también como de búsqueda. Y entonces podemos llegar a tener estas conductas de infidelidad precisamente porque estoy buscando esta recompensa dopaminérgica y se vuelve una especie como de, ¿cómo decirlo? Como de adicción incluso. Hay pacientes que lo describen como tal, así como es que es una adicción el estar con esta persona, aunque yo sé que me trae problemas, aunque yo sé que estoy poniendo en riesgo muchas cosas, no puedo parar. Bueno, pues cuando no puedes parar precisamente es porque está involucrado todo tu sistema de recompensa. Es decir, no es una cuestión consciente de decisión, no es una cuestión de que seas una mala persona o que seas... Vamos a quitar aquí el filtro de la moralidad. O sea, aquí no vamos a juzgar a nadie. Más bien se trata de entender por qué suceden estas conductas, ¿no?
Obviamente, la aventura pues va a estar activando todo lo que tiene que ver con la incertidumbre, con el riesgo, con la búsqueda de novedad, y todo eso pues está dopamina, y entonces se vuelve por eso bien difícil alejarse de estas circunstancias, ¿no? Ahora bien, yo siempre les digo a mis pacientes que siempre que hay una infidelidad, no me parece que sea el problema. O sea, la infidelidad no es el problema en la situación. Siempre es la manifestación de un problema. O sea, un problema ya sea, por un lado, o de relación o un problema personal. O sea, es cuestión de que algo no estaba funcionando bien en la pareja y se recurre a encontrar, por otro lado, otro sistema de recompensas. O a lo mejor la pareja estaba funcionando bien y tiene más que ver con yo como persona, como yo como individuo, cómo me estoy sintiendo, ¿no? Hay una autora que se llama Esther Perel, no sé si la conozcan, y ella a mí me parece magnífico cómo lo habla, porque ella dice es que, bueno, a lo largo de la historia, pues antes, pues los matrimonios, por ejemplo, estaban, pues tú te casabas, pues para asegurar pues tu cuestión económica o incluso en la monarquía, pues la cuestión de la sangre real, etc., ¿no? Pero ahora en esta sociedad ella propone que se ha querido juntar en una sola persona que se satisfagan tanto las cuestiones de apego como las cuestiones de deseo sexual. Y eso muchas veces es como una generación de conflicto porque no son los mismos... no va junto con pegado. No necesariamente va junto con pegado. Puede que sí. Y para muchas personas puede que sí vaya junto con pegado, pero lo que ella propone, y de hecho habla mucho acerca del poliamor, habla mucho acerca de tener relaciones como más abiertas, exactamente, para precisamente poder encontrar satisfacción en todos los ámbitos de nuestras necesidades, ¿no? Pero bueno, a ver, ya dijimos que el deseo no es nada más, o sea, hacia una persona. Entonces, yo puedo estar en una infidelidad por cuestión de deseo. También se juega aquí cuestiones con los impulsos, el control de impulsos. Una persona que tenga un control o una inhibición de impulsos mayor va a ser más difícil, no digo imposible, pero va a ser más difícil que entre en un proceso de infidelidad. A diferencia de las personas que tienen descontrol impulsivo, por ejemplo, pensemos en trastorno límite de la personalidad, trastorno bipolar, incluso TDA, o sea, gente con estas características. Gente con no me hagas buena propaganda. Pues son más proclives estas personas a incidir en este tipo de conductas, pero no siempre es nada más por la cuestión de impulsos. También tiene que ver con la cuestión de trauma y de heridas de apego. ¿Sí? Hemos hablado de todos los sistemas de apego en otros momentos, de que cada uno nos relacionamos de una forma en concreto dependiendo de cómo hayamos vivido nuestra infancia y la relación principal con nuestra madre. Entonces, dependiendo de qué tipo de apegos haya tenido, voy a poder estar más en contacto con la infidelidad o no. Ahí la infidelidad no es deseo sexual. O sea, no está haciendo todo esto que dije del sistema de recompensa y de dopamina, ahí no está jugándose tanto. Se está jugando más bien el sistema de apego, el sistema emocional, el sistema de vínculo, que no es exactamente lo mismo. Entonces, por eso es bien complicado decir que todos los infieles son iguales. O sea, cada proceso de infidelidad tiene una subjetividad distinta y hemos de entender que no todos son iguales, que no todos vienen desde la misma motivación y precisamente el trabajo terapéutico consiste en encontrar qué te lleva a una de dos, estar en una relación en la que no te sientes completamente satisfecho y sin embargo no puedes irte, porque pues lo normal o lo más saludable sería, pues ya no quiero estar aquí, ya sale, bye. Pero ¿por qué te tienes que quedar en esa situación? Pues porque se están jugando todas estas partes de trauma y de heridas de apego. Dígame, licenciado. No, que ahí también no es, porque no podemos polarizar el hecho de si no estás teniendo alguna necesidad cubierta, te tienes que ir de la relación. Es que finalmente también esa premisa de que tenemos que encontrar todo lo que queremos en un solo ser humano, para empezar, está extremadamente demandante y está muy idealizado, ¿no? Entonces, ¿por qué hay veces que las personas no pueden hablar? Y ¿sabes qué? En cuestión de gratificación sexual ya hemos hecho N cantidad de cosas y no puedo tener eso aquí. Eso no quiere decir que no te ame, porque sobre todo, digo, culturalmente, patriarcalmente, eso sí está separado en los hombres. En los hombres, por ejemplo,
la cuestión afectiva, la cuestión emocional está perfectamente separado de lo sexual. Entonces, cuando alguien te pone el cuerno siendo hombre, no es que no te ame, no pasa por ese terreno, ¿no? No es necesariamente que no te ame. Sí, no es necesariamente que no te ame. Entonces, hay veces que se puede negociar, si yo no estoy teniendo una gratificación en ese sentido en esta relación, pues dame chance, o sea, vamos a negociar cómo lo busco en otro lado, ¿sí? Y poder regresar a lo que sí me gratificas, porque no quiero perder todo lo otro que sí se tiene en pareja. Entonces, a veces no es tan polarizante como me tengo que ir porque no estoy cómodo. Es que puedo estar no cómodo con algunas cosas, ¿no? De hecho, esa es una realidad. O sea, en tu relación de pareja va a haber muchas cosas que no se llenan por completo. Es completamente irreal pensar que te van a... Encontré mi media naranja y ya me llena de todo. No es cierto, o sea, eso no existe. Y yo creo que aquí el punto clave, o uno de los puntos claves, es la comunicación. Sí. Porque, o sea, no importa que la pareja sea abierta o la relación sea abierta, puede ser infiel en una relación abierta también. Claro. O sea, no tiene nada que ver con el sexo, o sea, tiene que ver con la comunicación y cómo estamos nosotros poniendo sobre la mesa qué es lo que se va a hacer en esta relación. Cuando uno se salga de ese dicho de qué se va a hacer, entonces es una infidelidad, ¿no? O sea, no tiene nada que ver, o no siempre tiene que ver con sexo. Sí, no siempre. No. Y de hecho, ahorita nos van a platicar, Basti nos va a platicar más de eso, creo. O Basti o Rodrigo. Bueno, otra razón por la que... O cómo se llaman. O Yola o Yosh ahorita va a venir y... Hombre, a ver si andamos con un TDA hasta el cielo. Oigan, hay que volver a hacer un episodio de TDA. Sí, la verdad, sí. Ahora que ya me diagnosticó el doctor. Bueno, otra razón por la que llegábamos al proceso de infidelidad también es hay ciertos vacíos emocionales que se llenan con este tipo de aventuras. Por ejemplo, pasa muchísimo en crisis de mediana edad, ¿no? En donde ya de repente... Les hablan, mediana edad. Aquí todavía no, yo aquí no llego todavía. Creo que es más en los 50, ¿no? No, mediana edad es ahorita, ¿verdad? A los 40. No, como 50. Entonces somos jóvenes. Todavía no llegamos ahí. Cuando hay ciertos duelos o también, por ejemplo, cuando hay un proceso de jubilación, o sea, el sujeto ya no se siente validado y eso genera un vacío y busca, por lo tanto, llenar ese vacío a través de una relación. Finalmente, el tercero, aparte, va a simbolizar pues juventud, libertad, admiración, vitalidad, cosas que no estaba sintiendo en ese momento en su vida, ¿no? Entonces, fíjate, todas las razones por las que somos infieles, o sea, no solo somos infieles porque luego como que se minimiza y todo el infiel es por cabrón. No es cierto. O por malo. Es mala persona. Sí, no. No es cierto. O sea, hay muchas razones que nos están llevando a este lugar. Bueno, este es mi parte. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Aquí, ahora, bueno, es importante saber, pues, qué efectos trae esto de la infidelidad, ¿no? Sobre todo, pues, en la parte, digamos, ahora sí, ofendida, digamos, como si estuviéramos en un juicio, ¿no? Imaginamos que vamos caminando por la calle y de repente se abre un hoyo sin aviso previo y nos vamos para abajo, ¿no? Eso es exactamente lo que pasa neurobiológicamente en el cerebro cuando descubres una infidelidad. Vemos en consulta, como dice Carla, constantemente esto y vemos también cómo la sociedad suele minimizarlo, ¿no? O sea, de repente te dicen cositas como, pues esto va a pasar, búscate otro, no pasa nada. Pero en realidad hay que saber que esto no es solo tristeza, esto es un shock biológico importante. Estudios clínicos, de hecho, revelan que hasta 70% de las personas que han sufrido una infidelidad presentan en las primeras semanas datos importantes de trastorno por estrés postraumático, al mismo nivel de aquellos que sobrevivieron a un desastre natural o aquellos que sobrevivieron a un combate militar, ¿no? O sea, a ese punto. Pero vamos a la ciencia. ¿Por qué duele? ¿Por qué duele de manera física? Los seres humanos estamos cableados para el apego evolutivamente de una manera muy específica. Tu pareja es tu lugar seguro, ¿no? O sea, es tú como... Debería. O sea, neurobiológicamente lo es, ¿no? O sea, esa es la parte donde tú confías en una persona, entonces tú consideras a tu pareja como tu lugar seguro, ¿no? Como tu zona de no peligro. Cuando descubres el engaño, ya sea por un mensaje de texto, por una llamada, tu corteza prefrontal, que es la parte racional del cerebro, deja de funcionar. Y aquí entra nuestra amiga que ya hemos hablado de ella anteriormente. Aquí nadie la conoce, ¿no? O sea, que es este detector de humo del cerebro. Toma el control y te dice, tu vida corre peligro. Y no sabe cómo, no sabe por qué,
pero tu cuerpo empieza a sentir eso, ¿no? En un milisegundo se activa este sistema de defensa y entonces estás con niveles de cortisol y de adrenalina hasta el tope y estás en alerta roja, ¿no? El cerebro va a procesar este rechazo social y esta traición utilizando las mismas vías neuronales que procesa el dolor físico. Entonces, cuando dices de repente, me duele el corazón, pues es que en realidad sí está doliendo. O sea, no es una exageración. Y el dolor que tú estás sintiendo se pone al mismo nivel que una fractura o que una quemadura. Entonces, esto explica por qué hasta 85% de los pacientes que sufren una infidelidad presentan síntomas como opresión en el pecho, como temblores, como insomnio, como dolores de cabeza. O sea, es un shock neurogénico importante, ¿no? Una vez que ya pasó el impacto inicial, el cerebro no regresa a la normalidad. Se queda atrapado en un bucle de defensa, ¿no? O sea, aquí es donde van a aparecer 3 síntomas claves. Número 1, la hipervigilancia. Como el peligro vino de donde menos pensábamos que iba a venir, el cerebro asume que todo el mundo es un lugar inseguro. Entonces, te vuelves un detective. Empiezas 24 horas al día a pensar en el teléfono de la pareja, a revisar las últimas conexiones, empiezas como a regresar en la historia y dices, oye, pues es que vamos a llenar espacios, o sea, ¿qué pasó acá? Empiezas a buscar coherencia en cosas que probablemente no las vayas a encontrar, ¿no? Usas 100% de tu energía intentando revisar o descubrir qué es lo que pasó, dónde falló y desde dónde empezó a pasar, ¿no? O sea, es una alerta roja. Número 2, obsesión y los flashbacks. Las estadísticas muestran que las personas que sufren infidelidad presentan síntomas de flashbacks o de pensamientos intrusivos hasta 40 o 50 veces al día después de una infidelidad. Tu mente va entonces a empezar a recrear escenarios porque lo que necesita el cerebro es reescribir una narrativa que te ayude a protegerte en un futuro, ¿no? Entonces necesita llenar esos espacios con información y con verdad, porque así tú piensas que en el futuro vas a estar mejor. Y bueno, número 3, viene el impacto corporal crónico. Esto no se queda desafortunadamente en la cabeza, ¿no? El cuerpo también sufre. Hasta 60% de las personas que sufren una infidelidad presentan alteraciones en la microbiota intestinal, presentando episodios de colitis y de gastritis muy intensas, ¿no? Y es una caída drástica también del sistema inmune en los meses posteriores. Una de las cosas que más preocupan en la consulta es, como ya lo hemos hablado anteriormente, es el gaslighting, ¿no? O sea, esta invalidación que sufre la víctima. Amigos que dicen, bueno, pero pues ya pasó, ya acabó, no es para tanto. Tú ya sabías cómo era. No, sí es para tanto, cabrón, sí es para tanto. O sea, yo tenía ahí mis expectativas puestas, ¿no? O de repente también cuando la misma pareja también te invalida y no, pues estás loco, eres un paranoico. Y esto obviamente entra en la psique de la persona y lo afecta de manera importante, ¿no? Quiero que se lleven este dato, que es un dato científico. O sea, la necesidad de buscar detalles en realidad no es toxicidad. Sabemos que el cerebro traumatizado, si requiere algo, es coherencia. La mentira vino y rompió tu línea de tiempo. Ya tu pasado no sabes si es real o no sabes qué tan real era tu pasado, ¿no? Entonces, preguntar los detalles, hasta a veces de manera obsesiva, es esta búsqueda que tiene tu cerebro y tu psique para rellenar esos lugares que ahora quedaron vacíos. Y entonces necesitan llegar a este lugar de coherencia porque si no hay coherencia y no hay verdad, el cerebro no puede superar el trastorno por estrés postraumático. Si estás escuchando esto y te identificaste, si sientes que perdiste el control de tu mente, que tu cuerpo no te responde, respira profundo. No te vas a morir. Bueno, sí te vas a morir, pero no de esto. Me encanta eso. O sea, sí te vas a morir, la neta, sí. No, pero no por esto, ¿no? No te estás volviendo loco. O sea, tu cerebro está reaccionando de una manera normal ante una situación profundamente anormal. Entonces, aquí la buena noticia es, como ya hablamos en el episodio anterior, que existe una característica en el cerebro que es muy buena, que es la neuroplasticidad. Y entonces, así como se desconfiguró por el shock, se puede volver a configurar. Pero requiere tiempo, requiere validación y en ocasiones también requiere acompañamiento. Alguna terapia ya sea enfocada en el trauma y a veces también tratamiento médico que pueda ayudar a bajar esa amígdala hiperactiva. Entonces, recuerda que no sanas dejando de pensar. Sanas cuando tu sistema nervioso se siente seguro.
Qué importante lo que estás diciendo, porque vemos luego muchas... yo creo que ustedes en consulta lo han de ver y esa es una realidad. Hay más mujeres, ¿no? No estoy diciendo que las mujeres no lo hagan, pero en consulta por esto llegan más mujeres a querer lidiar con esto. Y es muy estigmatizada la reacción de una mujer cuando sucede esto. O sea, creen que si su marido, su novio, su lo que sea, les es infiel, socialmente es de no tienes que reaccionar así. ¿Cómo se te ocurre hacer esas cosas? Entonces, lo que estás diciendo realmente iguala un trauma emocional a un trauma físico, y no porque no se vea sangrando la fractura expuesta quiere decir que no le esté ocurriendo algo a la persona, ¿no? Entonces, qué importante lo que estás diciendo, porque a veces tenemos una tendencia a minimizar lo que las personas sienten sobre todo en este sentido. Y después le ponemos un atenuante si es una persona, si es una mujer que lo ha perdonado, que lo ha pasado varias veces, lo minimizas más como su cercano, como su amigo de, ay, pero sí, ya es la quinta vez, ¿no? O sea, ¿cómo te afecta igual? Pues es que sí afecta igual, ¿no? Claro. Entonces, muy importante. Y bueno, ya ahorita nos acaban de explicar qué se siente, por qué somos infieles, y ya vimos que no nada más es porque seamos desgraciados. Ahora hay que ver la otra parte, que es por qué yo elijo, o pareciera que siempre elijo parejas que me van a llevar a ese lugar donde me voy a sentir traicionada. O también el otro lado, ¿no? Donde yo siempre, estando en una pareja, con una pareja por alguna cuestión, ocurre que me voy a ir a ese lugar de traición. Bueno, aquí finalmente los seres humanos somos seres que tenemos una tendencia a buscar lo que conocemos. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener un vínculo en la infancia, ese vínculo, como lo ha dicho Carla en otros episodios y en es con la mamá. Nuestro primer objeto de amor es la mamá. Entonces, en ese vínculo muchas veces, no una, no poquitas, no en 3 personas, en todos los seres humanos, a veces hay situaciones que van a hacer que ese vínculo no sea lo que se necesita. ¿Qué se necesita? Hablando de vínculos, tener un vínculo seguro, un apego seguro. ¿Qué es eso? Donde tú te sientas que si mamá no está, que si ese objeto de amor se va, tú puedes estar tranquila de que va a volver y no se activa en ti un sistema de alerta. Pero resulta ser que los vínculos no son perfectos y muchísimas personas tienen una tendencia a un apego ansioso. ¿Cuál es este apego ansioso? Pues este apego donde de pronto mamá no tenía o no nos hacía saber tan claramente si iba a estar, si no iba a estar, si se iba, si no se iba. Y entonces yo aprendí a sentirme constantemente en alerta por sentir que se me podía abandonar en cualquier momento. Entonces, las personas que tienen un apego ansioso son personas que van a tener una tendencia a encontrar, a ver, no la buscan así, no es que digan yo quiero, nadie quiere una persona así. Van a tener una tendencia a encontrar personas que las hagan tener la misma sensación que tenían cuando eran niños. Ustedes van a decir, pero ¿por qué alguien querría tener esa misma sensación? Esto es a un nivel inconsciente y se tiene esa sensación o se recurre a ella porque es lo que conoces. Yo no puedo decir que me gusta. Dime algún coso de Japón, algún alimento de Japón. El nigiri. Esa madre, yo no puedo decir quiero el nigiri porque nunca lo he probado. Entonces yo por eso un sopecito, siempre que vamos a algún lugar raro les digo no habrá un sopecito, porque finalmente es algo que es conocido para mí. Bueno, así pasan los vínculos. Entonces una de las razones a nivel inconsciente porque encontramos este tipo de parejas es porque ya es un lugar conocido emocionalmente, ¿sí? Después pasa que en una generalidad quien tiene un apego evitativo pues va a tener una tendencia a buscar otros objetos de amor para no centrar o para no apostarse todo emocionalmente en un lugar. Pero también hay cosas que podemos ver como más terrenales. Pero antes de esto yo quisiera preguntarles, ¿no les parece que la mentira más grande que yo veo en consulta de los hombres es que quieren una mujer que les dé paz? ¿Por qué digo que es la mentira más grande? Porque cuando llegan a consulta y dicen, oye, pues esta chava, súper buena onda, súper tranquila, cero tóxica, sí, pero no, como que me le falta algo, como que me aburre, llegan a decir eso, sí. Y la mentira más grande de las mujeres en consulta es que su punto de quiebre en una relación va a ser una infidelidad. ¿Por qué? Porque 4 de cada 5 mujeres negociaron con 1, con 2, con 3 o hasta con 5, sí.
Entonces, hay otras cosas muchísimo más en la superficie que nos hacen poder vivir o poder encontrar este tipo de parejas. Ya dijimos, es que no me encanta hablar de eso de repetición de patrones. Yo les hablaba más de, bueno, tenemos una tendencia a vivir experiencias emocionales que ya tuvimos en lo anterior, pero también una autoestima dañada, una autoestima rota, también te lleva a encontrar este tipo de parejas. ¿Por qué? Porque tienes una tendencia a pensar que tu valor está en función de que tienes o no tienes pareja, más en una sociedad como la de nosotros. Y escuchen, tienes o no tienes pareja, no importa si la pareja es un desgraciado, no importa si te pega, no importa si te pone el cuerno 50 veces, tienes una pareja. Y eso estás por encima de alguien que no tiene pareja. Estás por encima de alguien que no tiene pareja, aunque estés sufriendo y estés viviendo todo esto que tú mencionaste, ¿no? Ese es otro motivo. Otro es tener un miedo constante. O sea, ¿por qué encontramos este tipo de parejas? Tenemos un miedo que se vuelve una profecía. O sea, de pronto ya encontramos a muchas mujeres que tienen una idea de, es que todos los hombres son iguales. Pues no puedes generalizar, pero en todos los hombres son iguales, pierdes de vista cuando estás conociendo a alguien ciertas características de esa persona que efectivamente te van a llevar a ese lugar, ¿no? Y entonces también está esta como búsqueda de intensidad. Eso es algo de lo que luego no se habla mucho, pero hoy, actualmente, tenemos una tendencia a estar adictos, tú me dirás mejor, a la adrenalina, a la dopamina, a este sistema de recompensa, y queremos intensidad todo el tiempo. No se han dado cuenta que hoy, cuando estamos más conectados tecnológicamente, estamos más desconectados nosotros como humanos, porque ya hoy las apps de citas no funcionan. ¿Por qué no funcionan? Porque tienes 40,000 opciones y entonces no me conecto profundamente con nadie, porque si no es contigo, ¿sabes qué? Solo estoy a un deslice de distancia de alguien más. Sí, entonces esta búsqueda de intensidad constante o de ir de viaje a un lugar y en ese rato buscar a alguien que esté cerca y que únicamente quiera sexo, por ejemplo, te da la razón o te da la muestra de que tú puedes tener intensidad y las experiencias que quieras en todo momento. Por eso acorta las experiencias emocionales y las hace menos profundas. Y las expectativas se vuelven totalmente fuera de la realidad. O sea, tú quieres una pareja con la cual vas a vivir de noche, fiesteando. Como los tucanes de Tijuana. En la fiesta y en el sexo en el día y viajes. Oye, pero ¿dónde dejas la parte de la rutina y la parte de lavar los trastes y de lavar la ropa y de limpiar la cocina? Y obviamente de repente a veces a algunas personas les cuesta trabajo ver que la misma persona con la que te estás peleando porque no tires la basura en donde tiene que ir, es la misma con la que tienes que tener un deseo sexual, ¿no? Entonces les cuesta darse cuenta que pues puede ser la misma persona, ¿no? Entonces lo que buscan es separar para entonces toda la intensidad vivirla con una persona y toda la rutina con otra, ¿no? Es que creo que hemos prostituido al amor y lo hemos visto como si fuera algo que podemos conseguir en un escaparate y que si no nos gusta lo podemos cambiar. Realmente el amor es una decisión y el amor, yo les digo siempre a mis pacientes, el amor es como si tú tuvieras una chamba, porque tienes que cumplir con ciertos elementos para poder seguir siendo apto para tales funciones. Y tiene que haber una revisión y tiene que haber una autoconciencia de, primero, en una pareja, cómo estás actuando y operando como individuo, y después, qué estás obteniendo y qué estás pidiendo en el otro. Porque, por ejemplo, meterte a una pareja para intentar cambiarlo es meterte a destruir por completo esa relación. Esa es una de las partes más complicadas de estar en pareja. ¿Cómo estoy contigo aun cuando va a haber partes de ti que no me gustan? ¿Y cómo puedo yo lidiar con eso? Generalmente no hacemos en terapia el trabajo de cómo lidio con esas cosas. ¿Son negociables incluso? Y si son negociables, no te voy a pedir que las cambies. O sea, estaría padrísimo que lo hicieras, pero si no lo haces, yo tendría que poder negociar con eso, lidiar con tal cosa. Entonces creo que estamos viendo del amor algo que no es un trabajo. Realmente, yo siempre he dicho, se sobrevalora tener pareja, pero cuando estás en pareja, no sé si han escuchado a Gabriel Rolón, que es un psicoanalista impresionante, increíble, argentino, por supuesto, y él dice algo que es genial y es lo siguiente: si tú estás en la vida, deberías estar o buscar tu plenitud, tu equilibrio, para que la única razón por la que puedas estar en pareja es porque esa persona hace de tu mundo un mundo mejor.
Es la única razón. Y cuando tú encuentras eso con una persona, puedes negociar, puedes acordar, puedes ceder en algunos momentos y puedes llegar al punto donde ser infiel sea una decisión que no elijas. Porque así como el amor es una decisión, ser infiel también lo es la mayoría de las veces. Y si no quieres, no te metes en una relación. Y si quieres vivir de cama en cama, hazlo, no está mal. La cuestión es que... Sí, yo muy Lupita D'Alessio, de cama en cama. ¡Seré la gata! Nada más no te lleves entre las patas a otra persona, ¿no? Claro. Bueno, y aquí yo les decía, o sea, ser infiel es una decisión, pero dentro de la gama de infidelidades, porque sí hay una gama de infidelidades, como ustedes bien lo mencionaban, no podemos pensar que las infidelidades son únicamente físicas, sexuales. Ay, bueno, pero ¿cogiste con él o cogiste con...? No. Ah, bueno, entonces todos estamos bien. No, hay una serie de situaciones. Hay autores que manejan hasta 14 tipos de infidelidad, pero nosotros, como nada más tenemos 20 minutos de podcast, solo vamos a hablar de 7. La primera es el tipo de infidelidad física. ¿Qué es esto? Bueno, pues cuando tu pareja, aun cuando tienes un acuerdo de una relación cerrada, tu pareja va y se involucra físicamente con alguien. Físicamente con alguien incluye no nada más un beso, o sea, incluye tocamientos, incluye agarrar la mano, incluye caricias, abrazos, también un beso o llegar hasta el contacto sexual. Y después está exclusivamente este tipo de infidelidad sexual. ¿Por qué no es necesariamente la física? Porque la física incluye otras circunstancias. Si tú conoces o tienes a una persona en el trabajo todos los días y de pronto te empiezas a agarrar que la manita, las costillas, te empiezas a picar las costillas y tal, bueno, eso es una infidelidad física. Pero la infidelidad sexual puede ser cuando pues el vato, la morra fue a una despedida soltera, un table, y entonces únicamente se involucra sexualmente con una persona de una vez, por ejemplo, ¿no? Y no nomás le picó las costillas. No, ya hubo más picación de más cosas, ¿no? Después está este tipo de infidelidad emocional. Fíjense que es muy curioso que a los hombres, yo lo veo en consulta, un hombre no puede con que su esposa, su pareja, se haya involucrado sexualmente con alguien. De verdad, le es imposible repasar, que además esto es algo que hacen mucho los hombres, yo creo que por esta parte como más visual, repasar cómo pudo haber sido la relación sexual que tuvo con fulano. Y las mujeres, lo que más les puede es que su pareja, su esposo, su novio, se haya involucrado con alguien de forma emocional. Por eso tienen una tendencia a buscar no nomás la conversación donde se acuerda el contacto sexual, sino irse toda la conversación para ver si salían al cine, para ver si a ella le platicaba cosas que también a mí me confiaste, para ver si ella... Por eso, no sé si lo han visto así, pero las mujeres cuando han vivido una infidelidad, de pronto sienten esta necesidad de tener una plática con la amante. ¿Sí? Cosa que no pasa con los vatos, ¿sí? A los vatos no le interesa si fueron al cine, si no, si le platicaste, si no, solo le importa que te cogiste a su vieja. Sí, ahí estoy hablando muy feo hoy. Hoy. Solo hoy, Basti. Bueno, entonces la infidelidad emocional es cuando te encuentras compartiendo con alguien muchísimo más que lo físico y que lo sexual. Y después, ahora por la modernidad y esto que estamos hablando, está la infidelidad online o virtual. ¿Qué es esto? Pues de pronto ahora ya hay personas, no lo he visto tantísimo, pero sí me han llegado pacientes que tienen relaciones virtuales. Jamás se han conocido, jamás han llegado a un encuentro físico, pero no pueden dejar de escribir con otra persona. Y muchas necesidades, incluso, está muy curioso, pero incluso sexuales, las cubren por medio de lo virtual. Y a lo mejor la persona está hasta en otro país, me ha tocado, ¿sí? Pero están bien con esa relación y logran mantener ese vínculo muchísimo tiempo. ¿Por qué muchísimo tiempo? Porque hay muchísima menos amenaza que cuando tienes un amante físico y entonces tienes más riesgo y más culpa. Incluso cuando lo hacen, los pacientes no se sienten tan culpables. Claro, porque no es de verdad. Porque no es de verdad, porque no está pasando, ¿no? Otro es, ¿han escuchado ustedes el término microinfidelidades? Es como cuando la gente dice micromachismos. No, es machismo.
Sí, o sea, vestir a una niña completamente rosa, pues es un micromachismo, no es chiquito, es parte del machismo. Pues igual, aquí no hay microinfidelidades, pero la gente le llama así porque pues no es tan grave. Sí, o sea, ¿cuáles son las microinfidelidades? Tú de pronto decirle a una compañera de la escuela, aunque tú tengas novia, decirle, híjole, es que hoy te veías preciosa. Sí. O jugar o tener un coqueteo que pueda llevar a lo sexual, pero que no porque, pues, o sea, que no está tan explícito porque yo tengo pareja. A eso le llamamos microinfidelidades. ¿Qué otra cosa se les ocurre que puede ser una microinfidelidad? A mí me pasa mucho en consulta, sobre todo con mujeres, que se molestan mucho que vean el perfil de chicas en Instagram, por ejemplo, ¿no? Es que ni la conoce y es una modelo y siempre está encuerada y entonces siempre le pone like. Y la persona vive como una microinfidelidad el hecho, bueno, eso obviamente hay que trabajarlo en terapia, ¿no? O sea, porque finalmente el deseo, como ya lo hemos dicho, pues no va por ahí, pero el tildar de, le puso un fueguito a la foto de la vecina. El fueguito a mí me vuelve loca, o sea, porque para mí no representa, digo, a lo mejor yo porque yo ya no estoy tan chava, ¿no? Pero para la chaviza, o sea, esas emoticones los viven como si fueran súper, 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 súper importantes. Esa es otra microinfidelidad, ¿no? O el uso de pornografía, por ejemplo, ¿Qué digo? A ver, bueno, ya hablaremos de pornografía ¿hoy hablamos? No, ¿verdad? No. Hola, Rodrigo. No, sí, ya se oye, me pega, bien. Es que ya se me pegó, pero bueno. Ya hablaremos de pornografía, pero hay parejas que la ven como una infidelidad. Cuando no debería ser así, pero bueno, digo ya también entra dentro de qué se ha platicado en pareja para decidir si el ver o no pornografía es una infidelidad, ¿no? Sí está muy, muy cañón este tipo de cuestiones online y cómo se viven, porque creo que la tecnología va más rápido que nosotros y hay veces que no alcanzamos a tener acuerdos previos, ¿sí? Entonces, ahora yo sí he visto mucho con las parejas jóvenes que tienen toda una vida diferente en lo virtual a en lo real y lo que sucede en lo real ya no es que se muestre en lo virtual, sino que es al contrario. Lo que sucede en lo virtual va a dar pauta para que yo tenga un mundo real y emocional. O sea, por ejemplo, les voy a decir algo. Si yo subí una foto por tu cumpleaños en mi historia, es que no la reposteó. O sea, no la reposteó y sí reposteó la de su amigo y yo creo que algo está pasando que no me está queriendo decir, ¿sí? Entonces, o porque no sube fotos conmigo. O porque no sube fotos conmigo. Ajá. Que ese es todo un tema. Y cuando hablamos de redes sociales, yo decía que hay estudios que muestran que las parejas que más muestran su vida como una cotidianidad en redes realmente están de la chingadísima. Sí. Que además es muy así. O sea, ¿cuántas veces nos llegan pacientes y no sé si ahora ya les toca en consulta que te enseñan cosas que hay en redes? Y tú es que mira, o sea, a mí me lo llegan a decir mucho mis pacientes mujeres. Mira, el que me está buscando día y noche, ve, ayer subió una foto con su novia. Sí, mira, antier le dio anillo de compromiso. Sí, cuando se estaba acostando con ella la otra noche anterior. Entonces, esta sí es una invitación para todos, nada más para la chaviza, como dice Carla, para todos. A ver, el mundo virtual realmente, yo creo que en algún punto algo va a tener que suceder con nosotros como humanidad para que le pongamos un límite y entendamos que eso es un mundo virtual. Tu mundo emocional, tu mundo real, tiene que estar acá afuera y no puedes perder esta cuestión. Para no decir microinfidelidades, o sea, si alguien no te está haciendo leal, no te está haciendo leal, ¿no? No hay micro cosas. La otra es las infidelidades por venganza. Esto también lo veo muchísimo en consulta, donde llegan y llegan, ahí sí pueden ser mujer o hombre, y llegan hasta orgullosos de lo que hicieron, porque pues él ya me lo hizo 2 veces. O sea, yo que haya pasado ahorita y una vez, pues no hay problema. Es que el tema no es que porque tú lo perdonaste y aprendiste a lidiar o pues no tanto con eso, tú tengas que hacerlo.
eso no implica que él también tenga que perdonar en algún momento lo que tú hiciste. Entonces, hacer las cosas por venganza de verdad habla más allá de una cuestión del vínculo, habla de una cuestión patológica tuya. Uh-huh. O sea, no puede ser que estés en un vínculo para chingarte al otro, ¿no? Y la última es este tipo de infidelidad oportunista. ¿A qué me refiero con oportunista? Pues si yo me fui a un viaje a Cuba, ¿no? Y pues en Cuba hay cosas muy hermosas. O sea, pues la infidelidad o la fidelidad, pues a veces es territorial y pues se me olvida y pues... Lo que pasa en Vegas se queda en Vegas. Se queda en Las Vegas, exactamente, ¿no? Entonces, ese es otro tipo de infidelidad. ¿Y por qué se clasifica? Porque no todas el tipo de infidelidades tiene las mismas atenuantes. O sea, no es lo mismo que te haya sido infiel durante 20 años y tenga 3 hijos más y si se haya casado en otro, ¿qué pasa, Uh-huh. Si se haya casado en otro estado, uh-huh. A que te haya sido infiel una noche en Cuba. Y nomás fue la puntita. O sea, no es lo mismo. No es lo mismo. La puntita de Cuba, ¿no? Sí. El Varadero, creo que del país, Varadero se llama. Ajá. O sea, no es... En producción, ahí le ponemos un pi, por favor. O sea, no es lo... No, es que quería que quedara bien determinado que no es lo mismo y que yo sí que... Tú hace un rato decías, a veces se tiene que dar un acompañamiento. Yo sería de la idea que cuando hay una infidelidad, sí se vaya y se acuda a terapia para ver cómo como vínculo, aunque ustedes ya estén teniendo terapia en individual, vayan a acomodar eso para ver si se puede acomodar y si se puede acomodar, desde qué lugar lo va a hacer cada quien. Porque muchas veces, por la cotidianidad de la vida, por cuestiones incluso económicas, hay una tendencia a decir, quiero pasar esto ya, bueno, ya, sí, yo trabajo con lo mío. No, esto sucedió en el vínculo. Aunque es el síntoma de algo que estaba pudiendo no estar bien, pues sucedió en el vínculo y ambos tienen que tomar la parte que les corresponde. Es que si fue infiel, es únicamente su culpa. Es su responsabilidad, pero tendrá que cada quien tomar la parte que correspondió para que una situación así pudiera entrar en el vínculo. Es bien importante como poder distinguir que no hay una víctima y un victimario. O sea, es una relación y es una dinámica. Y entonces, aunque uno haya sido el que lo haya perpetuado o hecho, el otro no está eximido o no está fuera de la dinámica o de la responsabilidad. O sea, el que lo hizo, pero lo hizo desde un lugar y desde una dinámica en concreto y hay que entender por qué. O sea, no, el ponerte como postura de víctima, lo único que te impide es asumir tu responsabilidad y poder hacer cambios en tu vida. O sea, cuando tú eres víctima es como, ay, me pasó. No, a ver, ¿por qué te pasó? O sea, ¿qué había? ¿Cómo estaba la relación? ¿Cómo estaban cada uno como pareja? Nada es casualidad. Nada es casualidad. Siempre es una serie de causalidades. Entonces hay que entender, y no eres víctima. Eres corresponsable siempre de lo que sucede en tu vida con tu gente cercana. Y poner mucha atención cuando ocurra algo así, en hacerte las preguntas sanas, las preguntas adecuadas, porque ante una situación de infidelidad vienen 1000 preguntas y muchas de ellas no son funcionales, únicamente van a servir para taladrarte más la cabeza y para hacerte... ¿Qué tiene ella que no tenga yo? ¿Qué tiene ella que no tenga yo? Yo siempre le digo, pues todo. O sea, finalmente no eres tú, es otra persona, ¿no? Pero no buscar esas respuestas sobre todo en el otro, buscar o hacer preguntas que tengan que ver contigo. ¿Por qué me siento de esta manera? ¿Por qué más allá de estar enojada me siento muy triste? ¿Por qué tengo estas ganas de vengarme? ¿Por qué pienso? O sea, esto, aunque haya sido una acción fuera de ti, tienes que llevarlo siempre a tu mundo emocional para que, o sea, a cuestionarte tu mundo emocional para que te mantengas actuando desde ahí, actuando desde tu juicio, no desde estos impulsos basado en lo que hizo el otro. Esa es la parte yo creo que más compleja, pero hay que, creo yo, hacerse las preguntas adecuadas, como también indagar cuál es tu tipo de apego, o sea, hasta dónde o desde dónde tú ubicas que este apego ansioso empezó a operar, por qué ha sido confirmado a través de tus relaciones. O sea, luego nos damos cuenta que únicamente cambia el monito, pero las relaciones que yo he mantenido toda la vida han sido exactamente las mismas. Entonces, hacerte las preguntas adecuadas siempre será hacerte las preguntas que se traten de ti, no de la acción que estuvo fuera de ti.
Y bueno, es hora entonces a partir de aquí de hablar de algo más incómodo. Entonces el infiel también sufre entonces, ¿no? Y es muy fácil en el mundo de ahora, en las redes sociales, en la cultura popular, dividir buenos y malos, ¿no? Esa víctima perfecta y el monstruo despiadado, ¿no? La cuestión aquí, en cuestión de salud mental, bueno, es que nuestro trabajo no es juzgar la moralidad, como habías dicho ya, Carla, ¿no? Sino entender la complejidad de la mente humana, ¿no? Y la realidad es totalmente diferente al mito, ¿no? O sea, en realidad la gran mayoría de las personas que sí cometen una infidelidad también entran en un colapso psicológico tras ser descubiertas, ¿no? Estudios de psicología y de terapia de pareja demuestran que hasta 60% de las personas que cometen una infidelidad llegan a presentar episodios de ansiedad, de estrés, de depresión, y esto no se vuelve únicamente un solo miedo a que los cachen, sino se vuelve como alguna fractura de su autoconcepto, ¿no? Para entender esto desde la neurobiología, tenemos que separar dos emociones que la gente confunde mucho, pero que en el cerebro actúan totalmente de formas diferentes: la culpa y la vergüenza. La culpa es hice algo malo, ¿no? O sea, eso es algo que está orientado a una acción. El cerebro evalúa un comportamiento y dice, mis acciones dañaron a alguien que amo, ¿no? Entonces, la culpa, aunque duele, es adaptativa. Se utilizan áreas de la corteza prefrontal que se asocian a la empatía y esto va a empujar a reparar el daño. La vergüenza, por otro lado, es yo soy el malo, ¿no? O sea, esto es una cuestión más donde está el peligro real, ¿no? La vergüenza es una de las emociones más primitivas y destructivas que puede tener el ser humano. No evalúa un acto o evalúa una identidad. Entonces dice, la persona se mira en el espejo y dice, soy una basura, soy un mentiroso, soy un fracaso. Y a lo mejor sí, pero no por esto. No por esto, nada más. Cuando la vergüenza inunda a este cerebro, viene nuestra amiga amígdala y se hiperactiva, ¿no? Y entonces la persona se vuelve se vuelve encerrada o se acorrala por su propio juicio, ¿no? Aquí es donde entra algo que se llama disonancia cognitiva. ¿Qué es la disonancia cognitiva? Esta incomodidad o esta tensión que se genera cuando tenemos dos ideas, dos comportamientos o dos creencias que son contrarios uno de otro. Por ejemplo, fumar mata, pero pues yo fumo, ¿no? ¿Hablamos de eso? No. Para la siguiente. Eso es disonancia cognitiva, ¿no? El cerebro no puede soportar la idea de ser una buena persona y al mismo tiempo haber generado tanto daño, ¿no? Para defenderse de este colapso, el cerebro del infiel entra en un episodio de congelamiento y entonces la pareja lo que dice es, pues este cabrón todavía que me hace eso, se muestra frío, se muestra indiferente, entonces no le importa. Pero en realidad no es que no le importe, sino que el cerebro está paralizado por una vergüenza tóxica, ¿no? Perdón, yo ahí matizaría siempre y cuando no estemos hablando de alguien que tiene un trastorno narcisista. Claro, sí, no, por supuesto. Pues, sí, por supuesto. Cuando una persona cae en una vergüenza ya más profunda, hablamos entonces acá de operar bajo el concepto de no merezco ser feliz, no merezco esta familia, no merezco el amor, y esto es un autosabotaje. ¿Cómo se ve el autosabotaje en la vida de un infiel? Muchas de las infidelidades no aparecen porque la pareja sea muy astuta, ¿no? O porque sea muy lista, sino que aparecen porque en realidad el infiel deja pistas para ser descubierto. La psique lo que está haciendo ahí es inconscientemente dar detalles para ser descubierta. ¿Por qué? Porque no puede con dos vidas al mismo tiempo. Le está generando mucho conflicto. Entonces, pues dejan abierto de repente el celular, dejan abierta la computadora, inconscientemente para ser descubiertos. Otra del autosabotaje. Que luego sí están bien güeyes, ¿eh? O sea, el otro día le lavaron los pantalones a un paciente mío y le encontraron la ristra de condones, güey. O sea, entonces, pues eso ya no es... Hay que ver... Pero perdón, ahí me gustaría como profundizar que es el superyo, o sea, es esta parte de la moralidad en donde se siente tan incómoda esta disonancia cognitiva que es la necesidad de ser castigado O sea, dejas esas pistas porque tu superyo te está diciendo, güey, la estás regando y tienen que cacharte para que te castiguen por culero. Eso y también... No soy yo la que está hablando feo nada más. Y también no estoy pudiendo con todo esto, ¿no? O sea, se vuelve complicado. De repente también otra forma de autosabotaje es pues destruir lo que queda, ¿no? O sea, ya hice mi tontería, pues ya, a la fregada todo, ¿no? Entonces, pues abandonan las terapias, atacan defensivamente a las parejas o de repente también se vuelven como más confrontativos. Y sabemos que entonces esta forma de atacar es una de las formas en cómo un ego fragmentado se expresa, ¿no?
En consulta, una de las preguntas más tristes que nos llegan a hacer es, pues, ¿de verdad le duele lo que me hizo? ¿O le duele porque lo caché? Esta es una distinción vital, ¿no? Hacer como una diferencia entre el remordimiento real y el miedo a la pérdida, ¿no? O sea, el miedo a perder es totalmente egocéntrico. Viene esta situación de perder estatus económico, social, obviamente división de los hijos, el impacto que va a tener en tu vida. Cuando la persona actúa bajo este miedo, se vuelve entonces unas disculpas desesperadas, hasta manipulatorias. Lo que les surge es como pasar página, ¿no? O sea, decir, ya, se acabó esto, ¿no? O sea, rápido. El sistema de recompensa está en pánico porque existe una pérdida de la estabilidad. Por el contrario, el remordimiento real sí requiere una madurez neurológica y emocional muy importante y implica tolerar el dolor de haber dañado a alguien sin intentar defenderte, ¿no? Si cometiste una infidelidad y estás escuchando esto, atrapado, como dice el Grinch, en tu espiral de autodesprecio, quiero decirte desde la perspectiva médica que en realidad esto no define para nada tu estructura cerebral de manera permanente. Cometer un acto destructivo no te hace un sociópata. Te convierte en un ser humano con heridas, con vacíos, con disfunciones en la gestión de impulsos que requieren un tratamiento urgente. Castigarte y autodestruirte, en lugar de ayudarte, va a terminar afectando el trauma de ambos. Es importante decir que la salud mental también implica este espacio para que la persona que se equivocó se rehabilite, ¿no? Si deseas reparar o al menos cerrar esta cuestión de manera sana, necesitas pasar de una vergüenza tóxica y paralizante a una responsabilidad activa. Y esto se logra siempre al mirar tus propios defectos en un espacio terapéutico. Entonces, bueno, pues vayan a terapia también las personas infieles, ¿no? Me encanta esto que estás diciendo. Yo lo veo muchísimo en terapia, cómo los que han perpetuado la infidelidad están en este loop de autodestrucción, de hacer todo para estar autodestruyéndose y parte del proceso terapéutico es justo eso, O sea, ya basta de castigarte, ya suficiente estás sufriendo. O sea, claro, hay que asumir la responsabilidad, claro, hay cosas que no van a ser reparables, hay cosas que no van a poder regresar a ser como antes, pero no por eso significa que tienes que destruirte de esa forma, ¿no? ¿Se puede o no se puede recuperar la confianza después de una infidelidad? Yo lo he visto una y otra vez en terapias, en mi consulta, que muchas veces cuando hay un proceso de infidelidad puede ser como la catapulta para una relación muchísimo mejor. Es decir, sí se puede recuperar la confianza. Ahorita voy a dar los matices y los pormenores, pero sí, definitivamente, sí o sí, tiene que haber primero que nada ganas de los dos. O sea, que los dos digan, ok, vamos a trabajar en esto. Si uno no va a haber manera, ¿no? ¿Cómo puedo hacer que se construya la confianza nuevamente? Porque una vez que está rota esa confianza, pues no podemos así solo pasar página y ya está. O sea, tiene que haber la asunción de esta postura de responsabilidad. Tiene que haber consistentemente temas de honestidad, consistentemente temas de responsabilidad. Pero consistentemente me refiero a lo largo de un periodo largo de tiempo. Es decir, esto no va a suceder en una semana, ni en 2, ni en 3, ¿sí? Ya lo dijo Rodrigo, finalmente el traicionado se siente en esta situación de hipervigilancia, se vuelve el detective, se vuelve buscando las pruebas consistentemente y tiene mucha intensidad en la ansiedad. Y por otro lado, para que esto disminuya, ¿qué tendrá que hacer el que generó la infidelidad para poder recuperarlo? Primero, pues ya, asumir la responsabilidad. Vamos a tener que tolerar las preguntas repetitivas. O sea, sí te van a preguntar cosas, sí te van a preguntar detalles y hay que permitirlas, ¿sí? Hay que comprender que se dañó, hay que entender y asumir y tratar en medida de lo posible de reparar el daño. Y sobre todo, y más importante aún, mostrar cambios en conductas reales. De nada sirven tus palabras. O sea, el peso de tus acciones se los lleva. Entonces, tienes que ser consistentemente en acción y en conducta aquel que demuestre que estás en otro lugar y en otra dinámica y en otra postura, ¿no? Claro, no puedes seguir, si tu infidelidad fue cachada, por ejemplo, en un mensaje de texto, no puedes seguir escondiéndote para usar el teléfono o que tu pareja vea que de repente pasas mucho tiempo en el celular. Obviamente eso va a generar pues dudas, ¿no? Y va a generar miedos y va a generar como
esta reavivación de este estrés que llevaste. A lo mejor puedes estar superándolo, pero vuelve a aprender cuando vuelves a ver que las conductas se repiten, ¿no? Claro, y en ese sentido, bueno, imagínate que ya llegaste a terapia, ya fuiste, o sea, deciden que sí quieren seguir luchando por la relación, ya se decidió, ya se tomó en esta postura. ¿Qué hay que hacer? Bueno, primero hay que entender qué ocurrió. O sea, ¿qué ocurrió? Me refiero a contextualmente. O sea, este fue el tipo de infidelidad con esta persona desde este tiempo. O sea, ponerle nombre y apellido a las cosas, ¿no? No es hacerle más daño al otro. O sea, es más bien asentar las bases para poder empezar desde un lugar de plena honestidad. Hay que entender también por qué ocurrió. Y en este sentido, tanto en factores individuales como en factores de pareja y de dinámica. Muchas veces pues, hay una desconexión importantísima previa a la infidelidad. Hay falta de intimidad, hay un conflicto crónico y eso tendrá que abordarse en la terapia porque de lo contrario, pues esto va a seguir siendo un loop, ¿no? No nada más en cuanto a la relación de pareja, sino también a los factores individuales. Por ejemplo, si tú solías no decir nada para que el otro no se enoje, o si sueles someterte, o si sueles al contrario ser muy agresivo. O sea, hay que ver tanto factores de dinámica relacional y factores individuales. Y sobre todo, el ahora qué. O sea, ahora qué va a ser, ahora qué jugamos, qué le hacemos o qué queremos, ¿no? Y este término de transparencia radical, no sé si lo han escuchado, pero tiene que ver con que en este periodo de recién descubierta la infidelidad, pues ahora sí que casi pues vas a estar como el detective y viendo las conversaciones, viendo los mensajes. Revisando calzones. Revisando las contraseñas, o sea, así de me tienes que dejar tu contraseña, me tienes que dar tu ubicación, me tienes que decir exactamente con peras y manzanas cuáles son todas tus actividades a lo largo del día. ¿Funciona o no funciona? ¿Qué opinan? Yo creo que no. Yo creo que lo que va a generar ahí es en el afectado mucha más ansiedad y va a haber un punto en esta temporalidad donde el afectado tiene que aprender también a parar y decir, no te está sirviendo de nada, te está afectando el tener tanta hipervigilancia, no está mejorando el vínculo y lo único que estás haciendo es generarte a ti síntomas graves de ansiedad y de depresión. Entonces tienes que aprender a parar. Yo creo que podría, o sea, hay riesgos, pero creo que en un periodo muy corto, creo que sí ayudaría a estar menos en alerta, obviamente con sus matices de no es que vayas a traer la ubicación, o sea, sino como con algunas conductas y decirle, oye, pues ya llegué aquí al trabajo, ya estoy haciendo eso. O sea, eso creo que sí funciona en un periodo muy corto, pero sí creo que el riesgo es que no se sepa cuándo parar, porque a ver, la confianza que se rompió no es objetiva, no es de necesito saber qué haces en cada momento de tu vida, eso es subjetivo, pero sí creo que hay acciones en un periodo, o sea, inmediatamente al día siguiente, después de que tuvimos todo, o sea, sí creo que hay un periodo pequeño donde esas cosas sí pudieran funcionar. De hecho, hay estudios que confirman que sí, que esta transparencia radical puede ayudar al inicio del proceso, ¿no? Es una medida temporal, es siempre y cuando haya un arrepentimiento genuino y es sobre todo para darle paso y tiempo a que la confianza vaya volviendo a construirse, porque estas conductas finalmente van a reducir un poquito el nivel de activación en nivel amígdala. Con matices, o sea, claro. Porque si ya llevas un año y ya dame tu teléfono, claro, y no va por ahí, no tienes que ser ese detective, pero al principio en lo que vuelves a confiar sí te puede ayudar a bajar un poco la ansiedad y sí te puede ayudar como a darte un empujoncito para volver a confiar. Sí, porque al principio tampoco no es algo que tú estás decidiendo, ¿no? Es tu cuerpo defendiéndose, tu cerebro defendiéndose. Exacto. Y va a pasar. O sea, no es como que tú puedas decidir, bueno, ya no lo voy a hacer, ¿no? O sea, ahí no hay una opción. Y también las parejas, ¿no? No es como que, bueno, no, ¿por qué no paras ya? O sea, digo, va a haber un tiempo, una temporalidad donde definitivamente no se puede parar. Exactamente, no lo decides finalmente, ¿no? No lo decides. Bueno, ¿cuándo ya estuvo bueno? O sea, ¿cuándo ya hay que parar? Pues cuando esto se volvió ya permanente, cuando sustituye estas conductas el trabajo emocional. O sea, es decir, no se trata de que sigas siendo el detective toda la vida, se trata de que tú puedas acomodar ese dolor, acomodar esa pérdida, porque finalmente perdiste esa confianza, perdiste esa relación, aunque siguen juntos,
Entonces, hay que reacomodar las cosas. Si no lo reacomodas y si solo esto va a ser tu fuente de la tranquilidad, entonces solo es algo iatrogénico, es decir, que te está perjudicando de más, ¿no? Cuando esa vigilancia se vuelve crónica y ya llevan muchos meses, pues eso solamente va a ser súper perjudicial. El chiste no es investigar lo que está haciendo. El chiste es poder trabajar en volver a confiar. Existen unos amadres ahí que son detectores de movimiento y pónselo en el coche. Un GPS. No, sí, bueno, lo dirán de broma. Lo dirán de broma. No sé qué, ¿no? Pero yo sí he tenido pacientes que han puesto eso en el coche y los venden en Temu y todo, ¿eh? Yo compraría unos más de Amazon, pero bueno. Para que duren más. Para que duren más. Y sí han hecho ese tipo de cosas. Y incluso era un hombre y me decía, es que ya van 2 veces que lo pongo y 2 veces compruebo que me está mintiendo y que se va a otro lado que no es, ¿no? Yo le dije, pues puedes comprar 15, güey, pero no te has puesto a pensar que a lo mejor no tienes que estar ahí. Entonces, ¿por qué? Porque a veces nuestras preguntas están en el lado equivocado, en el lado de por qué lo hace, por qué esto, por qué lo... O sea... Y justo es lo que yo con lo que quiero concluir finalmente. O sea, ¿cuándo es? ¿Te vas a concluir? No mi conclusión, sino nada más de esto. No, yo ya concluí. No, me refiero a esto, a de la confianza. ¿Cuándo no se puede reconstruir la confianza? O sea, porque sí hay veces que no va a ser posible. Pues cuando es una infidelidad repetida, o sea, ha pasado en varias ocasiones. Cuando hay mentiras continuas, o sea, que sigue mintiendo y sigue mintiendo y sigue mintiendo. Cuando el otro no asume su responsabilidad, o sea, no se vive, no se hace cargo de ello, ¿no? Y deflecta la culpa nada más, así como, ay, bueno, cuando tuvimos a nuestro hijo, pues tú engordaste y pues ni modo, un hombre tiene necesidades, ¿no? Eso es real, ¿eh? O sea, eso es real. Me ha pasado verlo en consulta y sucede mucho. Cuando hay violencia psicológica, cuando hay ausencia de remordimiento. Por eso hace rato maticé con el tema de los narcisistas y o sociópatas, porque, bueno, ellos acuérdense que tienen completa carencia de esta sensación de empatía y de remordimiento. Claro. No lo viven, no lo sienten. Entonces, si el sujeto no siente tantito remordimiento, decía un profesor, hay que integrar un poquito la culpa. O sea, un poquito de culpa es necesaria, porque eso te hace reparar y eso te hace reconstituirte en la relación. Pero seguramente también en una relación con un narcisista o un sociópata, la infidelidad es lo de menos. Sí. O sea, es parte del combo. Claro, sí. Sí. Y bueno, también cuando se continúa el vínculo emocional con la persona con la que se fue infiel. O sea, es imposible reconstruir cuando ahí sigue un tercero. Claro. O sea, cuando ahí está todavía, ¿no? Entonces, no se puede mientras continúa el engaño. Si siguen con mentiras, con actividades fuera de la relación de pareja, pues no se va a poder reconstruir. Por eso es tan importante preguntarle a los sujetos cuando van a un proceso de terapia, ¿qué quieren? Exacto. O sea, ¿a qué vienen? Pues no, muchas veces no te saben decir a qué vienen, pero la pregunta es, ¿quieres estar junto a él? ¿Quieres estar junto a ella? O sea, ¿quieren echarle ganas para que esto funcione? Eso es lo primero que hay que definir. Porque si no, pues entonces, ¿por qué seguirías con todo esto, no? Pues sí, pues bueno, ya con esto terminamos el tema bonito del día de hoy. Que ya supe cuál es. ¿Vas? ¿Quieres concluir? Sí, yo decir que eso me recordó lo que estamos haciendo ayer. Frases que puedes decir en el sexo y en un podcast. Sí, quiero concluir. Quiero concluir diciendo que una infidelidad puede romper un vínculo, sí, pero no tiene que romper por completo a una persona. Entonces, vuelvo a esta parte que he dicho durante todo el episodio. Ante una situación así, hazte las preguntas que te lleven a saber cómo estás tú ubicado emocionalmente ante esa situación. No a querer resolver cómo fue, por qué fue o qué fue lo que sucedió en la situación externa. La infidelidad nunca es el problema. O sea, es solo el punto que nos demuestra que hay problemas debajo, tanto de relación de pareja como personales. Sanar también no es olvidar ni perdonar por obligación. Es entender que la traición no habla de las propias carencias del otro, no de tu valor. Recuerda que el objetivo de la terapia no es salvar un vínculo a cualquier costo, sino devolverte la soberanía de tu vida. Y después de una tormenta así, la fidelidad más importante es la que te debes a ti misma. ¡Oh! ¡El amor, Dios mío! Gracias por acompañarnos en este episodio. ¡Qué bonito hablas, Rodrigo de baile! Escúchenos en Spotify, Amazon Music, Apple Music. Síganos en TikTok, Facebook, en Instagram. Y nos vemos en la siguiente. Nos vemos. Gracias. Adiós. Bye. Rodrigo de baile.